Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar de la civilización egipcia. ¿Qué sabemos de Egipto? Bueno, Egipto hoy es un país que se encuentra en el continente africano, en el noreste, ¿sí?, de este continente. Es un territorio que geográficamente podemos describir como un lugar donde predomina el desierto. Sabemos que Egipto formó parte desde tiempos ancestrales de este territorio que nosotros habíamos llamado Media Luna Fértil. Habíamos dicho que, como tal, era un territorio que podíamos considerar una especie de oasis. Rodeado de desierto, de golpe la existencia de un curso de agua permitía que hubiera vida en ese lugar, que hubiera vegetación, que hubieran animales y que se pudiera instalar el hombre. Habíamos dicho que en todo el territorio de la Media Luna Fértil se había desarrollado por primera vez la revolución neolítica. Bueno, Egipto vendría a ser uno de estos extremos de la Media Luna Fértil, el extremo que se ubica en el continente africano. Ahora, ¿cuál es ese curso de agua, ese río que le da vida al lugar? Bueno, este río es nada más ni nada menos que el río Nilo, un río que durante muchísimos años se consideró el más largo del mundo, ¿sí? 6.695 kilómetros. Hace un tiempo esta idea fue cuestionada y hoy se llegó a la conclusión de que no es el río más largo del mundo, sino que el que lo supera en extensión es el río Amazonas, en Sudamérica. Pero bueno, más allá de ese detalle, el río Nilo tiene una gran extensión. ¿Dónde nace? Nace en el centro del continente africano, en la zona ecuatorial. Y desde ahí sus aguas corren hacia el norte. Es decir que en contraposición a lo que uno puede pensar, ¿no es cierto? Porque uno siempre tiene en mente que las cosas van de arriba hacia abajo. Bueno, no. En verdad, el río Nilo nace en el centro del continente africano y sus aguas van rumbo hacia el mar Mediterráneo, es decir, que van hacia el norte. En realidad, las aguas van buscando los terrenos más bajos. Esto quiere decir que el relieve preponderante en África es más alto en la zona central y que va bajando ese relieve, va habiendo una suave pendiente que permite que el agua vaya discurriendo hacia esos lugares más bajos hasta finalmente desembocar en el mar Mediterráneo. Desemboca en forma de delta, es decir que ese río se abre como si fuese un abanico en el último tramo, ¿sí? Entonces uno puede ver claramente, tomando un mapa, que ese río entonces corre, ¿sí?, con algunos afluentes que va recibiendo a lo largo de su trayecto, pero básicamente es un único curso de agua y que en el último tramo entonces se abre en distintas ramas, ¿sí?, que forman un delta. Las regiones entonces quedaron divididas de esta forma. Cuando uno habla de la zona del delta, cercano a su desembocadura, esa zona se la conoce como el Bajo Egipto. Bajo Egipto porque el relieve es más bajo en ese lugar. En cambio, todo el resto del recorrido es conocido como el Alto Egipto, las zonas con relieves más altos. Bien, ¿cómo es el régimen que tiene este río? Cuando hablamos del régimen de un río, nos referimos a el comportamiento que tiene el caudal de agua a lo largo del año. Y lo que podemos observar es que este río tiene un régimen irregular. Esto significa que no mantiene el mismo caudal de agua a lo largo de todo el año. Hay momentos en el año en los que el caudal aumenta muchísimo, al punto tal que se generaban inundaciones en ambas márgenes, en ambas orillas del río. Esto ocurría en forma cíclica, todos los años. ¿En qué meses? Entre los meses de mayo y agosto, es decir, lo que para el hemisferio norte sería el verano. Recordemos que Egipto está en el hemisferio norte y tenemos las estaciones cambiadas, o sea, las opuestas.
en los meses de verano, Egipto se inundaba. Esto, lejos de ser un problema como nosotros podemos pensar hoy en una inundación, para los egipcios era una bendición. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ya el Nilo para los egipcios era una bendición. De no haber existido un río, no hubiera habido vida en el lugar. Ellos de hecho consideraban que el río era un dios que le permitía la vida. Este dios se llamaba Api. Así mencionaban o llamaban al dios que representaba el río Nilo. Entonces, todos los años, entre mayo y agosto, el río desbordaba. Permanecía un tiempo, unos meses, en inundación y luego empezaba lentamente el río a volver a su caudal normal, es decir, a su cauce normal. Por supuesto, los egipcios en el pasado no entendían por qué pasaba y le daban explicaciones míticas, religiosas. Para ellos, la inundación del río tenía que ver con el llanto de Isis, una de las diosas más importantes, que lloraba por la muerte de su esposo, ¿no es cierto? Entonces esas lágrimas hacían que el río desbordara. Bueno, con el tiempo se encontró una explicación de esos desbordes, esa inundación, ¿no es cierto? En realidad ellos no le podían encontrar una explicación porque no veían lluvias. Lo que ellos sabían era que en forma muy ordenada, al punto tal que ellos pudieron calcular el calendario con una total exactitud, porque en forma cíclica estas inundaciones se producían. Ahora, ¿cuál era la razón de esos desbordes? Bueno, esto tiene que ver con las nacientes del río Nilo. El río Nilo yo les dije que nace en la zona ecuatorial, puntualmente en una zona de lagos, el lago Alberto y otro lago que se llama Victoria. En esos lagos entonces nace el río Nilo. Y esa región, que hoy es Etiopía, hoy en día sigue existiendo porque esto no ha cambiado, recibe en los meses de verano lluvias, ¿sí?, que se llaman lluvias monzónicas, son producidas por los monzones, por unos vientos que existen en esa región. Entonces, claro, esa cantidad tan importante de lluvias que se dan en esos meses hace que el río aumente su caudal. Muchísimos kilómetros más hacia el norte no hay lluvias, pero el río sigue creciendo en volumen. Entonces, esa es la verdadera explicación de estas permanentes inundaciones. Bueno, como les dije entonces, estas inundaciones, lejos de ser un problema, si bien por supuesto luego de retiradas las aguas había que hacer ciertos arreglos, pero lo bueno de esto es que todas aquellas superficies que habían quedado cubiertas por la inundación, una vez que el agua se retiraba, quedaban bajo una cobertura de un barro muy oscuro, una tierra negra. De hecho, a Egipto se lo conocía de esa manera, como el país de la tierra negra. Esa tierra negra era la que generaba la inundación. Se llamaba limo. Este limo, este barro, era sumamente fértil. Y sobre esas zonas que habían quedado cubiertas por limo, era donde se esparcían las semillas, donde se sembraban estas semillas, y luego había que esperar que se desarrollaran las plantas y esta vegetación que era tan importante porque justamente les permitía obtener alimentos y en abundancia. Entonces, para los egipcios el río Nilo era fundamental, era la fuente de la vida, era este don que les permitía entonces obtener alimentos y desarrollar su civilización. En la actualidad, estas crecidas naturalmente seguirían dándose. Lo que pasa que el hombre, con todas las técnicas de la actualidad, de alguna manera ha logrado, manipular estas crecidas. Hoy en día existe una represa, la represa de Asuán, que permite entonces tener un control del río como para que no se sigan generando los desbordes, ¿sí? Pero naturalmente las lluvias se siguen dando. Bien.
¿Cuáles son las actividades económicas que surgen a partir de este río? Que como dije fue y sigue siendo la fuente de vida de la región. Bueno, por supuesto la agricultura y la ganadería. ¿Sí? Claramente la posibilidad de cultivar. ¿Qué cultivaban? Bueno, básicamente van a ser cereales, pero también va a haber frutas, distintas hortalizas. Ellos van a trabajar mucho con el trigo, a partir del cual se lo molía y se hacían distintos panificados. También se cultivaba el centeno, que también se utiliza para la panificación, la cebada, con la que elaboraban cerveza. También se sembraba lino. El lino también es una oleaginosa, pero que permite a través de sus fibras elaborar telas, ¿no? Hilados que después van a ser utilizados para confeccionar las vestimentas. El lino es un material que se sigue utilizando, es una tela muy fresca que ellos justamente usaban porque el clima de Egipto es un clima cálido. Entonces las ropas, las vestimentas que usaban todos los egipcios eran frescas, elaboradas entonces con el lino. Bueno, también se obtenía, aunque no a partir de la siembra, sino que era una planta silvestre, se obtenía una planta que va a ser muy importante, que se va a llamar papiro. El papiro es una planta que, como dije, crece en las orillas del río y que fue muy importante porque ellos lo usaron para elaborar una especie de papel que también se va a llamar papiro, así como la planta. Bien, ¿qué otras actividades económicas? Por supuesto la ganadería, ¿sí? No solamente para obtener animales que le van a servir de alimento, sino también la cría de animales que son utilizados para la agricultura. Por ejemplo, la cría del buey, que va a ser tan importante para el arado, ¿no es cierto? Para arar la tierra. Bueno, caballos, burros, cabras, etcétera, vacas. Otra actividad importante a partir del río Nilo, el comercio fluvial, es decir, el comercio utilizando el río como vía de comunicación. Ustedes piensen que Egipto era un desierto, es decir, que hacia el este lo que había era miles y miles de kilómetros de arena, con algunos oasis aislados, y hacia el este lo que primaba era digamos, el relieve montañoso. ¿Sí? Las montañas. Entonces, tanto el desierto hacia el oeste como las montañas hacia el este eran como barreras naturales. Hacia el norte del mar, Egipto estaba bastante aislado. Entonces, el comercio terrestre era bastante reducido. Después con el tiempo van a empezar a existir caravanas que van a activar un poco el comercio con otras regiones. Pero básicamente el comercio existente durante muchísimo tiempo se hizo a través del río Nilo. Embarcaciones que llevaban productos de distintas regiones a lo largo de las ciudades, que por supuesto todas estaban cerca del río. El río Nilo es un río navegable todo el año. Y esto entonces es muy importante porque facilitaba este intercambio comercial a través de esta vía de comunicación. Sistema de pago, el trueque, porque sabemos que todavía no existía la moneda como medio de intercambio. Bien, estas eran actividades económicas que se podían realizar a través entonces del río Nilo o a partir de la existencia del río Nilo. Pero claro, la existencia de una sociedad que se va a instalar en forma estable en ese lugar va a generar la existencia de grandes ciudades y por ende también la existencia de otros trabajos que no son específicamente vinculados a la agricultura y a la ganadería, pero que también son importantes para la vida en estas sociedades. Entonces van a empezar a surgir otros oficios, ¿sí? Como trabajos artesanales o trabajos en la construcción, ¿sí? En la construcción de viviendas, de murallas, canales de riego que van a tener la finalidad de llevar agua a áreas cada vez más amplias. Los canales son ríos artificiales que lo que hacen es derivar desde el río Nilo agua hacia otras regiones. Entonces todo eso, por supuesto, lo va a realizar gente cuya principal actividad económica va a ser entonces la construcción o el trabajo
cuya finalidad es mejorar la vida de la comunidad en su conjunto, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿quién organizaba todas estas tareas? ¿No es cierto? Las tareas agrícolas, las tareas de la ganadería, el comercio, el trabajo artesanal, el trabajo en la construcción. ¿Quién era el que de alguna manera organizaba y administraba las distintas tareas? Bueno, por supuesto, como hemos ya visto anteriormente, a partir de autoridades políticas. En Egipto, la principal la principal autoridad política va a estar encarnada por el faraón. El faraón era el rey. Para los egipcios, este faraón era una persona en realidad muy importante, pero justamente porque no la consideraban solo una persona. Para los egipcios el faraón era un hombre dios y como tal había que obedecerlo en todo lo que dijera. El faraón era incuestionable. El faraón era el único dueño de todas las tierras. Para los egipcios, la tierra entonces era propiedad del faraón. Pero claro, el trabajo y la administración de esas tierras no estaba en su poder realizar. Por lo tanto, el faraón se nucleaba de una enorme cantidad de funcionarios de gobierno que colaboraban en este trabajo tan arduo que era administrar el territorio y los recursos y también mantener el control de la población en un territorio tan amplio, en un momento en el que las comunicaciones eran, por supuesto, muy difíciles y con mucho tiempo de retraso. Entonces, el faraón necesitaba de un grupo de funcionarios de gobierno que colaboraran, que lo asesoraran, que recaudaran impuestos, que también en ciertos momentos organizaran las tareas. Cuando el río volvía a tener su cauce normal, había que hacer muchos arreglos. Y esto, por supuesto, era una tarea importantísima que quedaba en manos de los funcionarios del gobierno. Ellos entonces eran sus manos derechas. El faraón, de todas maneras, era la principal autoridad. Y en el caso de que él lo dispusiera, estas tierras, que eran de su propiedad, podían llegar a repartirse para una mejor administración y control. Entonces muchas veces ocurría que el faraón repartía o distribuía dentro de este sector de grupos privilegiados que estaban colaborando con él en la tarea de gobierno, obtenían entonces parcelas de tierras que ellos entonces pasaban a administrar. Pero de todas maneras, eran tierras oficialmente del faraón. Por supuesto, estos funcionarios tampoco trabajaban ellos la tierra, sino que las arrendaban, hoy lo llamaríamos alquilaban, a los campesinos que sí eran los que verdaderamente trabajaban la tierra y entregaban un tributo a cambio. Entonces, el faraón era la máxima autoridad, se rodeaba de un grupo de funcionarios que eran los que ejercían un control estricto sobre esas regiones y que también recaudaban impuestos para que esas personas que trabajaran la tierra pudieran, a través de estos tributos, sostener el Estado. ¿Y por qué digo sostener al Estado a través del tributo? Porque todas aquellas tareas que requerían del esfuerzo de personas, por ejemplo, aquellos que se encargaban de la construcción o aquellos que se encargaban de la defensa del territorio formando parte de los ejércitos, aquellas personas que no se dedicaban a producir alimento, pero que trabajaban para el Estado, recibían a cambio, como si fuese una especie de salario, pero no un salario en dinero, sino un salario en especie, es decir, se les pagaba con alimentos. ¿Y de dónde sacaba el Estado ese alimento? Y bueno, lo obtenía a partir del pago del tributo por parte de los campesinos. Entonces el Estado egipcio tenía una gran administración, ¿sí? Cuando el Estado pasaba por un momento de esplendor, el faraón tenía mucha autoridad, ejercía su influencia sobre sus funcionarios, sobre los jefes militares, sobre los sacerdotes, que también ya hemos nombrado que formaban parte de estos grupos dominantes, y todos ellos entonces articulaban el poder y el control sobre el Estado.
Ahora, cuando por alguna razón el faraón empezaba a perder poder, solía ocurrir que ese engranaje de un Estado tan poderoso y tan, digamos, este Estado tan fuerte que tiene tanto dominio sobre la población, podía llegar a resquebrajarse. Los momentos de mayor estabilidad, de crecimiento y de esplendor del Estado, donde el faraón es fuerte y tiene mucho poder, esos momentos nosotros los vamos a llamar periodos de centralización política. El poder está centralizado en el faraón y en el grupo que obedece a ese faraón. Esos momentos son momentos de unificación política. El faraón es el amo y señor de Egipto. Pero cuando por alguna razón ese poder empezaba a resquebrajarse y los faraones no podían mantener el poder. Digo los faraones porque, por supuesto, a lo largo de la historia de Egipto hubo muchísimos faraones. La historia de Egipto tiene más de 3000 años de historia. Entonces, hubo periodos en los que el faraón no podía mantener su autoridad. De golpe, ya sea porque un pueblo invadía, o ya sea porque los funcionarios de gobierno empezaban a cuestionarlo, cuando este faraón no podía sostener su fuerza y su autoridad, este Estado, que hasta ese momento se había mantenido unido, empezaba a fragmentarse. Estos entonces van a ser periodos de fragmentación o de descentralización política. Entonces, a lo largo de la historia de Egipto vamos a ver periodos alternados, momentos de centralización política, donde el faraón es fuerte y domina todo el territorio del Estado, y momentos en los que este poder se pierde y el Estado se fragmenta, se descentraliza y las distintas regiones de Egipto empiezan a tener gobiernos propios, más pequeños, porque de golpe puede ser una ciudad que tiene su propio gobierno. Pero estos son periodos en realidad de gran inestabilidad. Cuando Egipto perdía el manejo de un faraón fuerte con un ejército poderoso, Egipto se convertía en un territorio vulnerable. Si todo el territorio estaba separado y no obedecía a una única autoridad y no tenía un ejército fuerte que actuara en conjunto, entonces se convertía en un territorio débil y vulnerable para cualquier invasión. La historia de Egipto tuvo muchas invasiones de este tipo, ¿sí? Justamente por lo que ya habíamos nombrado con anterioridad, el territorio de Egipto como este oasis que ya venimos mencionando era un territorio codiciado por otros pueblos. Entonces la llegada permanente de pueblos desde el exterior va a ser justamente algo muy corriente. Tener un ejército poderoso que pueda repeler esas invasiones era fundamental. Pero si el faraón perdía poder y el Estado se resquebrajaba, entonces esas invasiones no iban a poder rechazarse y el territorio entonces iba a empezar a recibir estos ataques sin poder frenarlos. Bien, por el momento dejamos acá y en el próximo video seguiremos analizando los otros aspectos que nos quedan por descubrir de esta civilización.